Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, en el Palacio del Infantado. Este imponente edificio nos sirve de marco histórico-cultural para hablar de un tema que considero de por lo menos extrema importancia. Se trata de la reivindicación del Gobierno de México al Gobierno español para que pida perdón por el supuesto maltrato, ultraje de los indígenas mexicanos durante la conquista de ese país. Bueno, vamos a ver, efectivamente México no se ha dado cuenta todavía de que su problema se llama Estados Unidos. Cuando se independizó de España, España dejó un país próspero que debería sin duda haberse convertido en una potencia mundial. Podría estar entre los 3 primeros países del mundo actualmente si hubiera seguido con la dinámica dejada por España. El problema fundamental fue que se dejaron arrebatar el 50% de su territorio por Estados Unidos. Y me parece ultrajante e indignante que México hable de esa petición cuando no se atreve a pedirle a Estados Unidos que le devuelva a los estados de California, Texas, Nevada, Nuevo México, etc. Claro, es fácil meterse con España ahora en lugar de molestar al vecino del norte, ¿no? Bueno, España no va a dar ninguna especie de disculpa, ni debería hacerlo, puesto que lógicamente era un territorio que estaba dentro de la demarcación de la Corona de Castilla y en ese momento pues estaba habitado pues por los aztecas. Claro, cuando se encuentran dos civilizaciones, pues es inevitable el choque, ¿no? Pero efectivamente pasó algo parecido a Perú. Si hubieran estado tan contentos los grupos indígenas con el dominio azteca, no se habrían puesto del lado del imperio español para derrocarlos. Por lo tanto, los aztecas no eran hermanitas de la caridad y trataban muy mal a sus súbditos, especialmente cuando contravenían alguna indicación, alguna orden. Había sacrificios humanos, eran bastante frecuentes y lógicamente eran bastante aleatorios y bastante imprevisibles, ¿no? Por cualquier razón se cometía esa especie de abuso sistemático consistente en los abusos, en los sacrificios humanos. Bien, dicho esto, creo que Hernán Cortés es una figura clave de la historia española, un héroe nacional. Si Estados Unidos tuviera un personaje de ese calibre, habría películas en Hollywood que serían puestas en televisión cada semana seguramente. Lógicamente, repito, cuando dos grupos humanos se enfrentan por la disputa de un territorio, lo normal es que surjan problemas y chispas que sean avivadas por el odio o la contienda militar, ¿no? Hernán Cortés, con un ejército muy inferior, fue capaz de someter a un ejército increíble formado por más de 20.000 aztecas y fue capaz de tomar la ciudad de Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México. Creo que es un personaje histórico de un calibre extraordinario que debe ser respetado, admirado, venerado. Y bueno, ¿por qué no? Se puede criticar si hubo alguna actuación en particular que pudiera ser merecedora de una reprobación, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que
Hernán Cortés quería sobrevivir, no quería morir en esa contienda, por lo tanto tuvo que llevar a cabo una batalla sin cuartel para someter a ese grupo humano y de esa forma reclamar ese territorio para la corona de Castilla. Bien, Estados Unidos aprovechó la debilidad de México en el siglo XIX, le robó el 50% del territorio de una forma vil, canalla, cruel e ilegal, mediante una guerra que ellos mismos provocaron y que México ni siquiera declaró. Jamás hubo una declaración de guerra, puesto que sabían que les iban a provocar, pero también era inevitable que se produjera el conflicto. Por lo tanto, hubo una muy mala preparación, tanto militar como social, como económica. También hubo deserciones en el ejército mexicano y, lógicamente, la prensa amarilla de Estados Unidos se encargó de exacerbar el odio a los mexicanos, que continúa hasta hoy en día. México no se ha enterado todavía de que su enemigo está en el norte, no está en Europa. Entonces, México siempre será la segunda joya de la corona española, junto con Perú. A pesar de presidentes, ministros o demás personajillos que quieran reclamar actuaciones de España. Bien, la historia tiene que ser contada, revisitada y entendida, si no tendrá que repetirse en algún momento. Claro, es doloroso. México ha pasado página de una forma humillante. ¿Qué puede hacer contra el gigante norteamericano? Pues lógicamente nada, pero les serviría por lo menos tener un poco de dignidad y reclamar mediante las instancias oficiales su derecho a la súplica o en todo caso a reclamar que Estados Unidos reconozca que obró mal, que robó parte del territorio mexicano que sigue existiendo lógicamente en el país del norte. Y yo creo que ese es el camino a seguir, dejarse de pamplinas, tonterías y pensar que España, con sus defectos y aciertos, pues fue el país que más amó a México, que creó una plaza mayor en cada esquina de México. Por lo tanto, ese mito, ese bulo de que España se llevaba el oro y la plata de México no es cierto completamente, dado que por lo menos el 50% de eso se quedó en México. Si no, ¿cómo creen ustedes que se construyeron las catedrales de la Ciudad de México, de Puebla, Veracruz, etcétera? Bien, eso tiene que ser entendido, comprendido y transmitido a las futuras generaciones de mexicanos, puesto que tienen que entender que España sí conquistó México seguramente, pero ese territorio quedaba dentro de la demarcación de Tordesillas, adjudicado a Castilla, y bueno, pues con sus aciertos y sus fracasos, pues España se obró mejor de lo que hubieran obrado las demás potencias europeas, que eran mucho más esclavistas y que no fomentaban la interacción de razas. Por lo tanto, mexicanos, recordad siempre que México es y siempre será la joya de la corona española, un país hermano, y esperemos que en algún momento recapacitéis y os deis cuenta de que os tenéis que poner del lado de España,
y reclamarle en todo caso al vecino del norte que bueno, os compense de alguna forma ese expolio, ese robo que se produjo a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Espero que les haya gustado el vídeo, no duden en suscribirse a mi canal y les animo a que sigan conectados a próximas ediciones del canal. Que tengan buena tarde y que les vaya muy bien la vida. Adiós.